de hoy. En esta clase lo que nosotros vamos a revisar es el segundo tema. Si ustedes recuerdan, la clase anterior estuvimos revisando el tema titulado Historia de la Computación. Ya vimos una línea cronológica con ciertos datos históricos de la computación. Ya vimos algunas de las primeras computadoras, cuáles fueron los científicos precursores de todo esto o las personas que hicieron aportes a la parte de las generaciones de computadoras, desde la clasificación que se toma en cuenta entre ellas, de acuerdo a su funcionamiento y algunas otras cosas, etcétera, etcétera. Entonces ya vimos la parte histórica en las clases pasadas, ahora nos compete revisar los aspectos generales. Sí, estos aspectos generales ya tienen que ver un poquito más con conceptos y algunos otros datos que es importante que conozcamos antes de seguir avanzando, ¿vale? Entonces, espero que me puedan visualizar de buena manera y que me puedan escuchar de buena manera también. Recuerden que si no, pues me pueden por ahí decirme por medio del grupo de WhatsApp o en su defecto por este medio, ¿vale? Bueno, espero que se conecten los demás. Si no recuerden las clases, todas y cada una de ellas quedan grabadas y de esa manera ustedes pueden revisar los contenidos a su ritmo, con tiempo y demás, ¿sí? También las actividades, recuerden, las podemos ir subiendo e ir revisando junto con los materiales que yo voy a estar trabajando durante la clase en nuestra plataforma de la institución, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar. Para hacerlo un poquito más rápido, lo vamos a trabajar como la semana pasada, o como la clase pasada más bien, donde nosotros haciendo pausas para descansos y demás, para poder terminar a una hora un poco antes de lo que estaba presupuestado. Recuerden que la clase abarca, se supone, desde las 2:30 hasta las 4:30. Se les puede dar un pequeño receso, pero en este caso, para evitar alargarnos la clase de más y todos estos detalles, vamos a tratar de el receso o la pausa para realizar las actividades, digamos, de manera continua, sin hacer ningún pequeño corte, ¿vale? Bueno, enseguida les voy a compartir, voy a apagar un poquito mi cámara, espero que me puedan escuchar de buena manera y que puedan visualizar también bien la imagen, porque enseguida voy a apagar mi cámara para mostrarles el material con el que vamos a estar trabajando hoy. Son unas diapositivas que les estoy preparando, que espero que las puedan visualizar de la mejor manera posible, ¿sí? Lo que voy a hacer es irlas presentando así. Les voy presentando algunas diapositivas referentes a los aspectos generales de la computación, ¿sí? Si por ahí les van surgiendo dudas con algún concepto o tienen preguntas acerca de algo que no les haya quedado muy claro, entre muchas otras preguntas que puedan surgirles, recuerden que las pueden ir haciendo, pueden ir participando y con base en esa participación, nosotros lo que podemos hacer es ir contestando y aquí entre todos compartiendo sus ideas y sus comentarios, ¿vale? Este es el siguiente tema que nosotros vamos a revisar, que son los aspectos generales de la computación, ¿vale? Dentro de estos aspectos generales, el primer aspecto o concepto que vamos nosotros a revisar es qué es computación. Ya estuvimos revisando la parte histórica, en qué consiste las primeras computadoras, quiénes fueron los precursores de todo esto, cuáles fueron los primeros instrumentos que se consideran la base de lo que conocemos nosotros como los equipos de cómputo o las computadoras, entre algunos otros aspectos, pero no nos hemos enfocado en el concepto de lo que es la computación. Entonces, el concepto de computación cuenta que proviene del latín computatio, ¿sí? Esta hace referencia al cómputo, ¿sí? Como cuenta, o sea, cómputo del conteo, tal vez, ¿vale? Entonces, en este caso, ese sería el origen de la palabra computación, ¿sí? La computación es una ciencia y esta se encarga de estudiar los sistemas.
Y precisamente los sistemas que estudia pues son los de las computadoras, que estas de este modo, estos aparatos, estos equipos, lo que hacen es gestionar la información de manera automática, ¿vale? Por ello va de la mano con otro concepto que vamos a revisar enseguida, ¿vale? Pero esto es muy importante. Como les digo, tal vez ustedes no se van a acordar más adelante o no van a recordar posteriormente el concepto de computación al 100%, porque es un concepto que les estoy presentando y que es bastante formal. Por lo regular, nosotros este tipo de conceptos que son tan técnicos o que en los cuales más bien utilizamos palabras muy técnicas o que a veces se nos hace difícil de recordar, pues es difícil que nosotros podamos atraparlos de una. Entonces, ustedes solamente recuerden que la computación se encarga de estudiar los sistemas de cómputo, ¿sí? En eso se encarga la computación, que es una ciencia. Con eso yo creo que es suficiente para que nosotros tratemos de ir reteniendo este tipo de conceptos, ¿vale? Entonces, se supone que el concepto de computación proviene del latín, ya revisamos, es una ciencia y se encarga de estudiar los sistemas de cómputo y cómo es que gestionan la información de manera automática. Como les vuelvo a repetir, hay, a partir de esto tenemos cierto concepto que ver de la mano de informática, que lo vamos a revisar en unas diapositivas posteriores, ¿sí? Ahora, nos dicen por acá, ¿qué es una computadora? Ya revisamos que la computación estudia lo que son los sistemas de computadoras o lo que es el sistema de cómputo, ¿sí? Pero es importante también aprender a identificar el concepto de computadora. Entonces, lo que es una computadora, según el concepto más formal, es una máquina muy compleja y su funcionamiento en general tiene muchas semejanzas con el del cuerpo humano. En esta unidad se introducirán, o vamos a introducirnos en el estudio de las partes de la misma, ¿sí? Vamos a tratar de que en toda esta primera parte o estos primeros temas nos inmiscuyamos en la mayor parte posible en lo que son las partes y demás, ¿sí? Más adelante, si ustedes trataron de revisar el temario y si no es así, no se preocupen, ya más adelante se los estaré comentando, vamos a revisar las partes principales de una computadora, lo que es el hardware y el software, que son los temas que estaremos estudiando en clases posteriores, ¿vale? Para empezar, de todas maneras, nosotros debemos primero de identificar cuáles son las partes principales de una computadora. Y en la imagen que ustedes pueden apreciar en pantalla, se pueden dar cuenta que las partes más importantes de una computadora son el monitor, el CPU, el mouse y el teclado. Ojo, estas son las partes principales en una computadora, pues podríamos nosotros decirlo así, tradicional. Hoy en día ya hay muchos tipos de computadoras un poco menos, que cuentan con menos componentes, pero que aún así satisfacen las mismas necesidades que un equipo de cómputo tradicional. Recuerden que hoy en día tenemos las computadoras all-in-one, que son las todo en uno, en las cuales pues no podemos tener la presencia del famoso CPU, que en realidad más adelante vamos a revisar, le nombra así por cierto aspecto. No tenemos CPU y en ocasiones si contamos con una pantalla touch, que es muy común hoy en día verlas, pues ya no es necesario un mouse, sino con nuestras propias manos podemos nosotros manipular todas las acciones en nuestro equipo. Entonces, un ejemplo muy básico son estas computadoras all-in-one, que son de touch porque tienen pantalla táctil y que nos permiten disponer del CPU y del mouse para tantos componentes para un solo equipo. Pero como les voy a decir, las computadoras estaban formadas. Hoy en día, pues hay muchos otros avances que han permitido que las computadoras se vuelvan más compactas, ocupen menos espacio, pero que tengan capacidades un poco más superiores a las que tenían computadoras que nosotros utilizábamos anteriormente, ¿vale? Entonces, creo que el único que tal vez pudiéramos considerar que es de mucha utilidad, va a ser el primordial para el uso de una computadora, pues va a ser el monitor, porque pues el CPU puede ir empotrado en el mismo monitor, el teclado se puede disponer de él si contamos con una pantalla táctil, así mismo el mouse, pero en una computadora tradicional esas eran las partes más importantes, ¿sí? Entonces, esto es una computadora o este es el concepto de computadora y algunas de sus partes más importantes. Ahora, continuando con este desglose
sé de esta información, lo que nosotros vamos a hacer es revisar la terminología básica, ¿sí? La informática, que era lo que les estaba comentando hace un momento, o la rama que se relaciona con la computación, es una disciplina. Ojo, no hay que confundir. En este caso, la computación es una ciencia y la informática es una disciplina. Esta disciplina lo que hace es estudiar el tratamiento automático de la información utilizando dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Entonces, por esa razón, hay una relación entre la informática y la computación. Posteriormente vamos a revisar en qué consiste esta relación y por qué nosotros, al hablar de computación, tenemos forzosamente que hablar también de la informática. Eso sí, recuerden que la computación es una ciencia y la informática es una disciplina. La computación se encarga de estudiar los sistemas de computadoras o los sistemas de cómputos y de cómputo, perdón, y la informática se encarga de estudiar el tratamiento automático de la información que se realiza al utilizar dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. ¿Vale? Es importante entonces aprender a diferenciar y aprender a ubicar en qué se encarga cada una de estas ciencia por su parte de la computación y disciplina como lo es la informática, ¿sí? También nosotros podemos definir a la informática como el procesamiento de información de forma automática. Este sería el concepto un poco más sintetizado y formal de lo que es la informática, ¿sí? Como les vuelvo a repetir, va de la mano con la computación y más adelante vamos a ver por qué hay una relación entre esta y la computación, ¿vale? Bueno, para poder realizar este procesamiento de información de manera automática, los sistemas informáticos, los cuales se basan en sistemas de computadoras o sistemas de cómputo, deben realizar tres tareas básicas. Estas tres tareas básicas que nosotros podemos diferenciar en un sistema de cómputo son la entrada, el procesamiento y la salida. Estos procesos consisten en lo siguiente. Nosotros podemos introducir información o datos que nuestro equipo de cómputo o nuestros sistemas de cómputo van a procesar, ¿sí? Con base en ese procesamiento de los datos de entrada, nos va a arrojar información o datos de salida, o lo que nosotros conocemos como resultados. Entonces, como lo pueden ustedes observar en el esquema que aparece en pantalla, nosotros tenemos estas tres fases donde primero los datos que se introducen en nuestro equipo se van a procesar por medio de ciertas operaciones que se hacen con los datos en estos sistemas de información, ¿sí? Ya después de que se hace el proceso, el procesamiento más bien de esta información, lo que va a arrojarnos son resultados que se obtienen con las operaciones antes realizadas, ¿vale? Por ejemplo, nosotros podemos poner un ejemplo muy básico como el simple hecho de redactar un documento electrónico, como puede ser una carta o un escrito en una computadora. Lo que nosotros estamos haciendo es introducir información o datos a nuestro equipo, de manera que posteriormente, después de que se haga el procesamiento de esa información, o sea, que se cree nuestro documento digital o nuestro archivo digital, podamos nosotros posteriormente imprimirlo. La parte de la entrada serían los datos que nosotros escribimos a través de nuestro teclado para que nuestra computadora los procese y ese sería técnicamente el proceso de procesamiento de las operaciones que se llevan a cabo. Y al final nosotros como resultado obtenemos tal vez un documento impreso por medio de una impresora, valga la redundancia, después de haber realizado ese documento de manera electrónica. Entonces, hay muchas situaciones donde nosotros podemos identificar estas tres etapas que utilizan los sistemas informáticos. Son tareas básicas que cualquier sistema informático va a llevar a cabo: entrada, procesamiento y salida. Muy importante tenerlo en cuenta porque todos los equipos de cómputo las realizan de esa manera, ¿vale? Ahora, nosotros ya revisamos en qué consiste la computación, en qué consiste la informática, pero hay que identificar en qué áreas nosotros podemos aplicarla, ¿sí? Hoy en día es importante el estudio y el conocimiento sobre los sistemas de información, la informática y la computación, debido a que se aplica en muchísimas áreas del saber, por ejemplo, en gestión de negocios, en el almacenamiento de información, en la monitorización y control de procesos, en los robots industriales, en las telecomunicaciones, en el control de transportes, en la investigación, en el desarrollo de videojuegos, en el diseño computarizado, en aplicaciones de herramienta multimedia, entre muchos otros.
Por ejemplo, tomando alguna de estas áreas en la parte de gestión de negocios, pues yo creo que todos ustedes saben que hoy en día para poder llevar un control de las ganancias o las pérdidas que está sufriendo algún negocio o alguna empresa, pues se necesita o se requiere forzosamente de un sistema de cómputo que procese esos datos para arrojarme cierta información que yo necesito. Hoy en día es muy difícil que solamente un conjunto de personas o una sola persona procese toda esa información. Se necesita o se requiere para la buena gestión de un negocio o de negocios, pues de una computadora o de un sistema de computadoras o un sistema de cómputo. ¿Sí? Ahí hay un ejemplo muy básico. En el almacenamiento de información, ustedes saben que también en ciertas industrias o en ciertos negocios se debe de llevar cierto control. No sé si es algún negocio el cual se dedica a vender ciertos productos, debe de tener un inventario. Y ese inventario ya es muy difícil o es poco factible que se realice a mano, sino que es más rápido y más confiable realizar un inventario de manera electrónica, por medio de una hoja electrónica de cálculo tal vez. La monitorización y control de procesos. Eso se lleva más a cabo en la parte de la industria, pero hoy en día todo ese tipo de procesos se lleva a cabo apoyándose de un sistema de cómputo para que los errores que pudieran llegar a suceder sean los mínimos, ¿vale? Los robots industriales, por ejemplo, se controlan por medio de una computadora, la cual les permite trabajar de una manera más rápida y más pudiéramos decir, con menos errores y que sean mucho más eficientes, ¿sí? En telecomunicaciones lo vemos todos los días. Hoy en día nosotros tenemos acceso a los sistemas de streaming gracias a que la informática y la computación han sufrido muchos avances tecnológicos. Sí, hace algunos años era muy difícil que nosotros desde nuestro hogar pudiéramos estar visualizando video bajo demanda o audio bajo demanda. Hoy en día tenemos algunos servicios de streaming como lo es Netflix, Amazon Prime, HBO, entre muchos otros, los cuales nos han permiten más bien visualizar contenidos de manera bajo demanda gracias al avance de la computación y de la informática, entre algunos otros avances que se han llegado a dar. ¿Sí? Y así podemos nosotros mencionar muchísimas aplicaciones de la informática y también de la computación en diversas áreas, pero nos llevaría mucho tiempo y sería muy repetitivo. Y yo creo que cada uno de nosotros, pues ya más o menos tenemos una idea de en qué área se puede aplicar. Se puede aplicar en muchísimas áreas, aquí solamente estamos mencionando algunas para hacer aprender o conocer acerca de esta disciplina como es la informática, ¿vale? Ahora, mencionábamos anteriormente cómo es que se relaciona la computación y la informática, ¿sí? Entonces nos dicen lo siguiente, dice, la computación es la disciplina que se encarga del estudio de las computadoras, ¿sí? Abarcando su diseño, desarrollo y procesamiento, lo que es el hardware. Ojo, aquí no se confundan, aquí no lo muestra como una disciplina y anteriormente no lo mencionaba como si fuera una ciencia, va de la mano. Recuerden que aquí lo que estamos revisando es cómo se relacionan la computación y la informática, ¿vale? Aquí también nos menciona la parte del diseño, desarrollo y procesamiento. Recuerden que más adelante vamos a estar revisando dos conceptos muy importantes, lo que es el hardware y el software, que son dos partes muy importantes de una computadora y que van de la mano con la parte que nos compete a nosotros estudiar, ¿sí? La informática recoge y ordena los datos convirtiéndolos en información sencilla, lo que es el software. Digamos que la computación se enfoca en la parte del hardware y la informática en la parte del software, ¿sí? Es importante hacer una comparativa o revisar cuál es la relación entre estas dos disciplinas para conocer y saber en qué se va o en qué va a consistir el funcionamiento de una computadora, por ejemplo. ¿Sí? Que esto es irnos a lo más básico, pero es importante revisar esta relación para tener un poco más claro el por qué se toma en cuenta la informática y la computación como si fueran pero que tienen cierta relación, ¿vale? Ahora, anteriormente nosotros mencionábamos cuando estuvimos estudiando un poco acerca de la historia de la computación, dos tipos de computadoras que nosotros podemos llegar a encontrar, ¿sí? Estos tipos de computadoras que nosotros podemos llegar a encontrar se clasifican en dos de acuerdo a el principio de operación que manejan.
Estas dos son las computadoras analógicas y las computadoras digitales. Hace muchos años, como ustedes ya pudieron observar y como estuvimos revisando y estudiando la clase pasada, las computadoras se consideraban analógicas porque no trabajaban bajo un principio electrónico, eran más bien controladas a través de dispositivos hidráulicos, a través de pequeños cables. Era un funcionamiento diferente al que tienen las computadoras hoy en día, que nosotros las conocemos como digitales. Las computadoras analógicas eran dispositivos electrónicos o hidráulicos, dependiendo el tipo de computadora que nosotros estuviésemos manipulando, diseñados para manipular la entrada de datos en términos de, por ejemplo, niveles de tensión o presiones hidráulicas, en lugar de hacerlo como datos numéricos. Hoy en día, todas las computadoras que nosotros utilizamos son digitales porque la información la procesan a través de datos numéricos, de números, ¿sí? Anteriormente esto no era así. Las computadoras analógicas trabajaban a través del principio de tensiones, presiones hidráulicas o pulsos electrónicos, tal vez, que era lo que hoy en día se utilizan las computadoras digitales. Las computadoras analógicas también eran muy grandes, como ustedes pueden observar en la imagen que les estoy mostrando, y eran muy difíciles de utilizar. Solamente personas capacitadas eran las únicas que podían utilizar este tipo de equipos, ya que eran bastante confusas, bastante complicadas y se necesitaban conocimientos muy técnicos. Esto también era algo que pues no permitía, porque pues no era posible crearlas en masa. Era muy difícil que se pudieran crear en masa. ¿Por qué? Porque solamente ciertas personas podían utilizarlas o sabían utilizarlas. Como ustedes pueden mirar en la imagen, eran computadoras muy grandes y pues funcionaban a través de otro tipo de dispositivos en comparación a las computadoras que tenemos hoy en día. Ya mencionamos entonces en qué consiste diferentes computadoras analógicas. Quizá en qué consisten las computadoras digitales, que son las computadoras que nosotros utilizamos en nuestro día a día. ¿Sí? Estas computadoras están basadas en dispositivos biestables que solo pueden tomar uno de los dos valores posibles como referencia, lo que es 1 o 0. ¿Sí? Como lo mencionábamos anteriormente, las computadoras analógicas, hidráulicos, presiones y demás, ¿sí? Ahora, las computadoras digitales ya no funcionan bajo ese principio. Las computadoras digitales hoy en día funcionan bajo el principio de unos y ceros. A este lenguaje nos lo llamamos lenguaje binario, ya que solamente se ocupan dos números, el 1 y el 0, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja que tiene el utilizar este tipo de computadoras? Bueno, que nosotros podemos ejecutar diferentes programas para diferentes problemas. Pudiéramos decirlo así, son multitarea. Podemos estar realizando múltiples tareas al mismo tiempo. Esa es una ventaja en comparación con las computadoras analógicas, las cuales solamente pueden estar desarrollando una sola tarea al mismo tiempo. No pueden estar resolviendo ciertas tareas o gran cantidad de tareas en el mismo tiempo. Entonces, eso fue lo que les pasó factura y por ello se decidió desarrollar computadoras digitales que pudieran apoyarnos a nosotros como seres humanos en este tipo de procesos, ¿sí? En este caso, este tipo de computadoras no tienen que sufrir ninguna manipulación ni ninguna modificación para poder trabajar con o resolver ciertas cantidades de tareas al mismo tiempo. Caso contrario a las computadoras analógicas necesitaban ser modificadas para poder resolver ciertas tareas en cierto tiempo, ¿sí? Entonces, es una ventaja que tienen las computadoras digitales, por ello, pues, hoy en día solamente se utilizan computadoras digitales que funcionan bajo el lenguaje binario, que es unos y ceros. Y pues yo creo que todos ustedes conocen este tipo de computadoras. Esas son computadoras, pues digamos, bastante arcaicas. Ya pasó mucho tiempo desde que ese tipo de computadoras que aparecen en su pantalla eran las más avanzadas. Hoy en día tenemos, pues, computadoras que son muchísimo más avanzadas, muchísimo más compactas y que tienen características que nos permiten resolver mayor cantidad de tareas, ¿sí? Entonces, es impresionante la cantidad de avance
avance tecnológico que hemos tenido de unas épocas para acá o de unos años para acá, pero ha sido todo para bien, ¿sí? Y pues al parecer parece que seguirá así el avance y pues esto es de gran ayuda para todas las áreas, porque como ustedes podrán darse cuenta, por lo que les comentaba en las diapositivas anteriores, entre mayor avance se tenga, pues es mucho más rápida la producción en ciertas empresas, entre algunos otros ámbitos a los cuales nos ayuda a que apliquemos la parte de los sistemas de cómputo y demás, ¿vale? Entonces, en eso consisten esos dos tipos de computadoras de acuerdo a su principio de funcionamiento, ¿vale? Ahora, vamos a revisar cuáles son las partes principales de la computadora. Nosotros podemos identificar, como lo hicimos en la imagen que les mostraba anteriormente, cuatro partes que son muy importantes, ¿sí? La primera de ellas es lo que nosotros conocemos como el CPU por sus siglas en inglés, que significa unidad central de proceso. Nosotros creemos que el CPU, o la mayoría de personas cuando ven una computadora de escritorio, hablando de computadoras de escritorio, lo primero que se les viene a la mente cuando nosotros decimos CPU es la cajota esa que está ahí a un lado con nuestro equipo. Pero nosotros debemos entender que lo que es el CPU es técnicamente el procesador que va dentro de la cajota esa que nosotros le llamamos CPU, que en realidad nosotros debemos llamarle gabinete, porque dentro del gabinete es donde se almacena esta unidad central de proceso junto con otras unidades que vamos a revisar más adelante, ¿sí? Esta parte de la computadora nosotros la mencionamos porque es la parte más importante de la misma, ya que sin ella no podríamos hacer algo dentro de la computadora. Entonces es importante tener en cuenta que si no tenemos una computadora en una computadora, un CPU, pues es imposible utilizarlo. Es parte muy importante de lo que nosotros conocemos como hardware y que más adelante vamos a estar revisando en próximos temas, ¿sí? Tenemos también todo lo que realizamos en la computadora. Como les digo, el monitor es una parte muy importante de nuestra PC, ya que nos permite visualizar todas las acciones que estamos realizando en el mismo, ¿sí? El teclado, que ya vimos que sirve para digitar los datos importantes, para ir introduciendo la información, y por último el mouse, ¿sí? Que nos sirve para hacer movimientos más directos en el monitor y poder seleccionar, arrastrar, entre otras acciones, todo y cada uno de los iconos o de los archivos que nosotros tengamos almacenados en nuestro equipo, ¿vale? Esta es la información referente entonces a las partes principales y a los aspectos principales de lo que es la computación, ¿sí? Esto solamente es como un preludio en el tema. ¿Alguna pregunta, algún comentario acerca de esto que hemos estado viendo, acerca de lo que es la computación, de lo que son las computadoras y demás? Por ahí no sé si alguien quiera participar o si ya se me durmieron o si siguen conmigo. Por ahí veo que algunos ya se estuvieron uniendo a la reunión, entonces no sé si quieran participar, si tengan alguna duda. Los escucho. Hola, profesor, buenas tardes. No, Hola, todo ha buenas tardes. quedado claro, gracias. Muy bien, gracias, Carolina. ¿Alguien más que quiera participar? Voy muy rápido, voy muy lento. Como ustedes saben, les voy a compartir esta información en la plataforma, pero igual ustedes me pueden hacer el comentario si tienen duda con algún concepto o si tienen alguna pregunta referente a lo que acabamos de revisar. Todo claro, profe. Bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, si no hay comentarios, enseguida lo que vamos a tratar de ir revisando es una pequeña actividad relacionada, o la primera actividad relacionada con nuestro tema que acabamos de revisar, ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta, estuvimos revisando alguna información referente a algunas de las partes, a lo que es la informática, a lo que es la computación. Enseguida les voy a proyectar una actividad
Esa actividad es la que yo les compartiré más tarde en la plataforma, pero esta actividad consiste en responder ciertas preguntas y llenar una pequeña tabla. Enseguida les voy a mostrar esa actividad. Recuerden, las diapositivas se las comparto un poquito más tarde en la plataforma para que ustedes las tengan a la mano y las puedan revisar a detalle. Y enseguida les voy a compartir esa actividad o les voy a proyectar esa actividad que va a quedar, digamos, de tarea para la siguiente clase, ¿sí? Esa actividad tiene que ver con el tema que estamos revisando, que son los aspectos generales de lo que es la computación, ¿vale? Entonces, esa actividad, como les mencioné anteriormente, consiste en contestar ciertas preguntas, ¿sí? Enseguida les voy a compartir cómo es que se vería. Yo esta actividad la diseñé en un archivo de Word. Si a alguno de ustedes se le complica todavía el uso de Word o quiere realizarla en algún otra aplicación, es válido, no hay problema, ¿sí? Lo importante es que nosotros comencemos a darle uso a la computadora. Si no lo pueden hacer por medio de la computadora, pues también puede ser por medio de su teléfono móvil. Pero lo importante es tratar de realizar la actividad para despejar ciertas dudas que pueden llegar a surgir. Bueno, esta actividad yo la nombré como actividad 3 porque recuerden que ya estuvimos revisando algunas actividades en el tema anterior. El tema anterior era el cronológico y se quedó pendiente una presentación electrónica acerca de los aspectos más importantes de lo que es la historia de la computación. Yo les compartí por ahí un link y en ese link viene cierta información relacionada con la historia de la computación, que si ustedes se pueden dar cuenta, tiene mucha información. Tratamos de hacer una síntesis como tal para no meter o estar mencionando información repetitiva, ¿vale? Bueno, nos dicen entonces en esta primera actividad, la instrucción es responder a cada uno de los siguientes cuestionamientos. Recuerden que todo este tipo de actividades que yo me dedico a estar resolviendo junto con ustedes en clase son actividades que les voy a estar compartiendo por medio de la plataforma para que ustedes las puedan observar después en las clases. Y mientras estoy diseñando estas actividades, lo que yo hago es nada más irles dando un indicio o indicios o ir explicando cómo pudieran ustedes resolver estas actividades, ¿vale? Por ejemplo, aquí en esta actividad lo que nosotros vamos a hacer es responder 4 cuestionamientos acerca de lo que son los usos que nosotros le damos a la computadora o a la informática, como lo queramos ver, en, por ejemplo, diversas áreas, ¿sí? El primer cuestionamiento que nos dan aquí es el siguiente. Nos dice, indica 3 usos que le puedes dar a la computación e informática en el hogar y en una empresa. No sé si alguien quiera participar con estos de aquí. Por ejemplo, ¿cuál pudiera ser un uso que le pudiéramos dar nosotros a la computadora en el hogar? ¿Sí? ¿Cuál uso le pudieran dar ustedes a la computadora en el hogar? ¿Quién quiere participar? Pero, o sea, o sea, una computadora como tal, o como algo de... Sí, por ejemplo, yo en mi casa, si yo tengo en mi casa una computadora, ¿cuál sería el uso que yo le pudiera dar? Pues, por ejemplo, para tomar clases en línea, ¿podría ser? Esa es la básica, muy bien, esa es la ¿Sí, no? básica. Si yo estoy en mi hogar, pues puedo tomar una clase en línea, pues a través de mi computadora. Otro uso que yo le puedo dar desde mi hogar, ¿cuál pudiera ser? Por ejemplo, ya dijimos la parte de las clases en línea, ese es uno, ¿no? Otro que yo, por ejemplo, se me viene a la mente, aunque en realidad hoy en día también hay televisiones smart o smart TV, es, por ejemplo, yo desde una computadora, porque desde un celular tal vez es molesto, es más cómodo tal vez en una televisión o en una computadora, pues pudiera yo
tal vez ver series en línea. La plataforma de Netflix está un poco más orientada a las televisiones smart, pero también se pueden ver tal vez series, o tal vez desde una computadora y desde mi hogar pudiera yo hacer una videollamada con alguna persona. Yo entiendo que también se pueden hacer videollamadas por medio de un teléfono móvil, pero también a través de una computadora, la cual pues tenga cámara web y micrófono, pues puedo yo llevar llamada virtual o una conferencia. Entonces hay muchísimos usos. La primera, como les decía, el primer uso, o más bien como mencionaban, el primer uso pues pudiera ser tomar clases en línea. Se supone que ese es el primer uso que yo le pudiera dar, ¿sí? Ta- Ojo, se supone que También, en este... Sí, adelante. perdón, o sea, también podría ser, por ejemplo, cuando desde tu computadora estás vigilando, por ejemplo, que ponen cámaras en su casa, ¿no? O sea, como que estar Perfecto. vigilando desde como la distancia, también podría ser esa, ¿no? Puede ser. También puede ser esa. De hecho, si a ustedes les ha tocado entrar, no sé, a las empresas o de hecho hasta en las escuelas ya también existe eso. Hoy en día todos los sistemas de seguridad pues están enlazados a una computadora. Desde ahí pueden revisar las cámaras, revisar, por ejemplo, a qué hora entró fulano de tal. Entonces, puede dar, que se está enfocado tal vez a los dos tipos, ¿no? Porque eso lo puedo hacer desde mi hogar y también lo puedo hacer en una empresa. Y digamos, el revisar sistemas de seguridad o la gestión de sistemas de seguridad se puede dar a través de una computadora, entonces también entra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el hogar ya dijimos tomar clases en línea, otro pudiera ser tal vez realizar videollamadas, porque eso también realizarse a través de una computadora. Y como les digo, yo tal vez pudiera agregar la parte de ver, eh, lo voy a poner como video bajo demanda, porque, o en streaming también se pudiera agregar, ya que pues todo este tipo de plataformas como Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney y Star, todas estas plataformas las puedo visualizar desde mi Smart TV, pero también computadora, pues también las puedo revisar desde ahí. Ya ven que hoy en día ya hay múltiples dispositivos que soportan este tipo de aplicaciones o plataformas. Entonces, pudiera ser. Y como les decía, por ejemplo, en una empresa, aquí por ejemplo pudiéramos agregar la otra que mencionábamos, la parte la parte de los sistemas de seguridad, porque también se puede realizar desde aquí. Y yo creo que este va de la mano, este pudiera entrar en los dos. ¿Por qué? Si ustedes pues se dan cuenta, nosotros podemos ir revisando los sistemas de seguridad, se pueden revisar o se pueden tener en un también para acceder a ciertos lugares se tienen ciertos sistemas de seguridad en los cuales pues se tiene que utilizar una computadora por fuerza. En una empresa, ¿qué otro uso le pudiéramos dar entonces a la computadora o la computación como tal? ¿Quién quiere participar? Yo le iba a decir otra, por ejemplo, ahí en el hogar también entraría como el home office, ¿no? Que está como de moda. Claro, Y ese sí es por medio de también la ese, computadora, ¿no? Porque el porque sí. celular casi no. Ujú. Sí, por lo regular para tomar home office por celular o tableta es una bronca. Es muy difícil que nosotros lo hagamos así. Entonces también el home office entraría en la parte del hogar, ¿no? Entonces yo pudiera agregar aquí otra que tal vez pudiera ser una opción, ¿sí? Que es el home office, ¿sí? O trabajo en línea. Lo voy a poner en español para que no me lo marque como error ortográfico, ¿sí? Entonces, se puede, los streams de hecho así lo llevan haciendo bastantes años y también es otro uso que le podemos dar a la computadora. Como les digo, no necesitan ser usos exclusivos o que se puedan hacer exclusivamente en la computadora, sino que se pueden hacer en la computadora y que también haya algún otro medio en el cual se pueden realizar. Entonces, en una empresa, ¿qué otro uso le podemos dar a nuestra la computadora o a al sistema? Bueno, en la Buenas empresa puede tardes. ser el control de la información, Disculpa, ¿el control de qué, perdón? el control de la información de los empleados. A su vez, si hay máquinas, se pueden controlar.
Puede ser, esa es otra. Por ejemplo, ahí en las empresas, yo creo que también entra el control de empleados, ¿no? ¿Cuántos empleados tengo contratados? Horarios están. Eso también entra, ¿no? El control de entradas, salidas. Todo eso se supone que hoy en día pues, se gestiona a través de un equipo de cómputo, ¿no? Yo lo voy a poner como control de empleados. Es muy amplio, pero pues ahí entra, ¿no? También se puede llevar, como bien lo menciona, a la parte de pues, si hay máquinas disponibles, si hay algún problema en alguna línea, dependiendo de la fábrica, etcétera. Hay muchos usos en esa parte, ¿no? ¿Algún otro uso que le podamos dar, cuál pudiera ser? ¿Quién me dice? Los portales, Inge, los portales propios de cada empresa en los que pueden hacer, por ejemplo, el control de ventas, ingresos, egresos. Muy bien, también es esa parte. Lo vamos a poner como portales de venta, por ejemplo. No sé, ahí también sí, entra también la parte de, pues no sé, para llevar ahí la gestión de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, que hoy en día se supone que ya se utiliza mucho, pero que también la parte de la facturación, pues ya la mayoría es electrónica, ¿no? Entonces, hay la primera parte. ¿Cuál pudiera ser? ¿Cuál se les ocurre que sería un uso posible? ¿No? ¿Algún otro? ¿O con Sería el esos de creen que sea abarcaremos? Sí, adelante. el de las empresas sería los formularios que envían para contestar en De línea. hecho, también ese entraría, eso se pueden, pues, sí, se enfocan un poquito más a la parte de empresas. Son los famosos formularios yo creo que se refiere a los formularios de Google, ¿no? Los que luego a veces nos envían para hacer alguna encuesta, ¿no? Entonces, que eso se pueden ampliar, ¿no? Pero son más utilizados en la parte de las empresas para hacer alguna encuesta sobre algún servicio o para hacer alguna encuesta sobre algún producto, etcétera, ¿no? Entonces hay muchísimos usos entonces que nosotros le podemos dar a la computadora en el hogar, ¿no? Entonces ya vimos, yo como les digo, esta actividad solamente es como para que se vayan ustedes basando. Si ustedes tienen otras ideas de otros usos que se le pueden dar en el hogar, los pueden desglosar. Tal vez aquí en esta parte yo, por ejemplo, estoy agregando solamente el uso, pero no lo estoy describiendo. Ustedes pudieran describir qué uso, en qué consiste más bien el uso que me están mencionando para hacer un poco más actividad. Aquí también por cuestiones de tiempo lo que estamos haciendo es hacerlo un poquito más rápido para que de esa manera pues solamente vayamos identificando cómo es que se tiene que ir llenando o realizando esta actividad, ¿sí? Pero como les digo, pueden ser 3 usos, pueden ser más y cada uso lo podríamos ahí describir, ¿no? O sea, tomar clase en línea, pues ya sabemos nosotros que pues, la descripción podría ser pues tomar clases a través de mi computadora, haciendo uso de el internet, ¿no? Entonces, todo este tipo de usos podemos nosotros desglosarlos si queremos, y si no, solamente los podemos ir mencionando en cada uno de estos aspectos. Recuerden, solamente lo vamos a enfocar al hogar y en una empresa o en un negocio, cómo es que se utiliza. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí queda claro? ¿Tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta? Pues hasta aquí todo claro. Muy bien, gracias. Bueno, creo que pues ahorita vamos bien, ¿no? Entonces, se supone que esta es, digamos, la primera parte de nuestras preguntas que vamos a contestar con base en este tema. Sí, ¿por qué lo meto estas preguntas del uso en los aspectos básicos de la computadora? Que es importante analizar el por qué utiliza, o más bien en dónde más bien se utiliza la computadora y por qué es importante el conocer ciertos aspectos de la computación. Por eso aquí lo metemos, ¿vale? Aquí en la segunda parte, en el segundo inciso,
nos dice lo siguiente: escribe tu opinión sobre el impacto tanto positivo como negativo que ha tenido la computación e informática en la sociedad actual. La parte del impacto se refiere, en pocas palabras, a cuáles han sido las ventajas y las desventajas, metiéndonos en la parte de toda la sociedad, que ha tenido el que nosotros tengamos acceso a una computadora en nuestro hogar y que podamos tener acceso también a Internet. ¿Cuál será el aspecto positivo y cuál será el aspecto negativo? ¿Quién me pudiera dar ahí un ejemplo? De esta parte, o de este cuestionamiento, ¿cómo lo contestarían? Adelante, Alejandra. Profe, sería por ejemplo, en lo positivo es que, pues la verdad, la tecnología ha venido a cambiar muchas cosas. Y en lo positivo, en lo negativo es que, la verdad, a veces estamos todos sentados juntos, en vez de platicar, cada quien está con su teléfono. Puede ser, ahí por ejemplo, pues ha venido a ayudar porque pues ya es más fácil comunicarnos tal vez con personas que están muy lejos de nosotros, ¿no? Entonces es una ventaja que nos ayuda a comunicarnos con personas que están a miles de kilómetros de distancia de una manera pues en tiempo real, ¿no? Que anteriormente era muy difícil, solamente se podía a través del teléfono y pues por ejemplo las líneas telefónicas, sobre todo aquí en México, pues no eran algo que hubiera en todo el territorio, ¿no? De hecho hoy en día creo que la mitad del territorio nacional tiene telefonía fija, ¿no? La mayoría tenemos teléfono móvil, creo que la mayoría sí, pero telefonía fija pues es muy difícil, ¿no? Entonces, una ventaja que pudiéramos nosotros mencionar, pues sí, pudiera ser esa, ya nos ayuda a comunicarnos más fácilmente con personas que están a kilómetros de distancia, pero sí, también contribuye a que muchas personas, por ejemplo, pues se vuelven adictas a estar no solo en la computadora hoy en día, sino al teléfono o en la tableta o en algún otro medio electrónico. Entonces, pues sí, un impacto positivo, pudiéramos nosotros decir, pues el podernos, lo voy a escribir aquí, comunicar de manera más fácil con personas tan distantes, por ejemplo, otro lugar, tal vez, ¿sí? Es una manera más rápida, este es un impacto positivo que ha tenido, en este caso, la computación, la informática, ¿vale? Y un impacto negativo, pues tal vez pudiera ser que contribuye, todo esto ha contribuido a que, pues, las personas les cueste mucho más trabajo socializar, ¿no? Entonces, yo lo voy a poner tal vez así porque se puede dar la adicción a los dispositivos electrónicos. Porque yo creo que abarca no solamente las computadoras, también de las computadoras pues ya nos pasamos a los teléfonos celulares, a las tabletas, ¿no? Entonces hay muchas personas que no pueden vivir sin su teléfono. De hecho hay algunos conceptos como el bumping. Si a ustedes les gusta indagar por ahí, hay algunos conceptos que nos mencionan por ahí acerca de todo esto. Hay por ahí otro concepto que es en inglés también, que nos hace referencia a la adicción al teléfono celular. Hay personas que necesitan estar con su teléfono celular en todo momento, si no, por ejemplo, sufren de ataques de ansiedad. Entonces, esto ha sido un impacto también negativo, ¿vale? Entonces, muchas personas también necesitan estar pegadas a su computadora, pegadas a sus computadoras, si no, no son tranquilas, no están tranquilas. Entonces, hay impactos positivos, hay impactos negativos. ¿Algún otro impacto positivo que ustedes crean que ha tenido la computación en nuestra vida cotidiana? ¿O son solamente impactos negativos o algún otro impacto negativo más bien? En otro impacto negativo podría ser cuando, por ejemplo, te roban tu identidad o te hacen algún fraude por medio de, pues, de algún programa de computación o algo así. También entra. De hecho, hoy en día, no sé si les ha tocado que les llaman por teléfono, los famosos call centers piratas, ¿no? Todos esos call centers piratas, pues utilizan computadoras, de ley computadoras. O sea, claro, utilizan la línea telefónica, pero
para poder trabajar. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha tocado trabajar en un call center. Yo, por ejemplo, estuve en uno en algún tiempo, en mi juventud, y en los call centers, pues tienes que trabajar con un equipo de cómputo. Entonces, pues sí, un impacto negativo podría ser el robo de identidad. ¿Sí? En este caso, dentro de la parte del robo de identidad, pues intervienen los equipos de cómputo, porque se supone que a ti te hacen una llamada desde un call center pirata y posterior a eso, pues lo que hacen es ir extrayendo tu información, almacenarla en una base de datos en algún equipo y después empezar a venderla o empezar a hacer credenciales falsas o clonar tus tarjetas de crédito, tus cuentas, muchas cosas que se pueden hacer en la parte del robo de identidad. Y pues se supone que para hacer esto de ley necesitamos una computadora para procesar toda esa información. Entonces es un impacto negativo, ¿sí? Otro impacto negativo o positivo que pudieran ustedes mencionarme, ¿cuál pudiera ser? Y por ejemplo, bueno, yo tengo Estudiar una a duda del anterior. distancia, A ver, adelante, ¿quién perdón. primero, quién después? Bueno, yo del anterior tengo una duda. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que igual trabajé en un call center, pero me cuenta que ellos me mandaron como bueno, me dijeron que descargara una aplicación y entonces Ajá. me pedían una autorización y ellos manejaban la computadora desde donde ellos estaban, o sea, ellos se metían a todos mis programas. Es Eso control también remoto. podría eso Eso también del, como. eso del manejo de equipos de manera remota, así es como se le llama, pues tiene ventajas y desventajas, porque de hecho, si es una aplicación maliciosa, quiere pues sacar información privada, pues sí lo pudiéramos meter como un impacto negativo. De hecho, yo creo que no sé si les ha tocado, pero últimamente también hacen el robo del número telefónico, o sea, suplantan tu identidad en WhatsApp y hacen pedidos de préstamos o de dinero. Entonces, eso es una manera en que ellos controlan remotamente tu dispositivo tal vez o hacen pasar tu número telefónico, lo llamamos remoto porque es a distancia, o sea, si no están, digamos, en el lugar, pero de manera remota, o sea, a distancia, pueden estar controlando tu equipo de cómputo o hasta tu teléfono móvil. Entonces, sí, pudiera entrar como un impacto negativo si lo que vas a hacer es robar información o si tu intención es, pues, hacer algo malo, pero también tiene impactos positivos porque, por ejemplo, todo ese tipo de acceso remotos a una computadora o a un dispositivo electrónico, pues tienen que ver, por ejemplo, con la domótica. Si a alguno de ustedes por ahí les da curiosidad, la domótica, pues es una disciplina que se encarga de estudiar acerca de las casas inteligentes, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, en algunos países más avanzados tecnológicamente, pues hay casas en las cuales tú tal vez puedas activar desde tu trabajo para que si dejaste dentro del microondas tu comida, se empiece a calentar antes de que tú llegues a comer, ¿no? O que se apaguen algo similar a lo que hace, por ejemplo, Alexa, ¿no? El asistente de Alexa en las casas de hoy en día, ¿no? Entonces, eso pues tiene sus ventajas y desventajas. Una ventaja, pues es que podemos automatizar ciertas áreas de nuestro hogar, tal vez, o de una empresa, para hacerlo de manera remoto, tal vez desde otra ubicación, pero también tiene sus desventajas, un impacto negativo, que es que te puedan robar tu información y hacer uso de ella o estar suplantando o estar manejando tu equipo de manera, pues, para hacer con fines de lucro o para lucrar con otras cosas, ¿no? Entonces, se supone que, pues, ahí pudiéramos meterlo como impacto positivo o negativo, dependiendo del objetivo de la acción. No sé si me di a entender. Sí, gracias. Ahí pudiéramos meter ese, como les digo, se lo pudieran meter como impacto positivo o impacto negativo. ¿Algún otro que quisieran ustedes mencionar que se les venga hacia la mente? Estudiar a nuestro ritmo, Inge. Sí, ese es es un impacto bastante positivo, ¿no? Ese lo voy a poner aquí como impacto positivo, como le digo, el otro lo podemos meter poder estudiar a nuestro ritmo. Aquí vamos a estudiar está, a nuestro ritmo, ¿sí? Aquí lo voy a dejar muy amplio porque se supone que pues, nos estamos refiriendo a la parte de las clases en línea, ¿no? Entonces, poder estudiar a nuestro ritmo pues, se refiere a que, pues, tal vez lo voy a decir, las clases en línea, pues nos permiten eso, ¿no?
que yo pueda revisar los contenidos, que yo pueda revisar las actividades a la hora que me da tiempo y que no necesariamente tenga que estar sujeto a estar en un aula y a realizar las actividades en ciertos tiempos, si tal vez a mí se me complica porque no tengo tiempo, porque trabajo y demás. Entonces, ese pudiera ser también un impacto positivo. Puedo estudiar a mi ritmo por medio de las clases en línea, ¿no? Entonces, eso pues ha sido un avance que pues si ustedes se ponen a analizar, ha venido dándose en su mayoría a partir de la pandemia, que pues nos tocó estar a la mayoría pues tomando la clase en línea o en mi caso estar impartiéndola en línea. Entonces es algo tedioso al inicio, pero cuando lo vamos agarrando el ritmo pues ya nos vamos dando cuenta que pues no es cosa del otro mundo y que a veces nos resulta un poco más sencillo dependiendo de nuestras actividades. ¿Algún otro impacto positivo o negativo que ustedes me quieran mencionar? Muy bien, pudieran, o con esos ejemplitos nos quedamos. Como les digo, estos solamente son ejemplos. Si ustedes pueden indagar o revisar o analizar algún otro, lo pueden agregar en su archivo. Aquí solamente lo que estoy tratando de hacer es irles dando un panorama más amplio de qué manera pudieran ustedes ir realizando su actividad, ¿vale? Entonces, pudiéramos pasar tal vez al siguiente punto, ese lo dejamos hasta ahí. Como les digo, pueden meter más impactos positivos o negativos que ha tenido la computación y la informática, pero pues ya lo pueden ustedes agregar también en su archivito, ¿vale? Muy bien, nos dice la siguiente parte. ¿Qué es un sistema? Esa pregunta no está tan enfocada a la parte de la computación, pero me parece una pregunta muy interesante. Si ustedes observaron en las diapositivas que les estuve explicando y leyendo, se pudieron dar cuenta que pues menciona mucho la palabra sistema, sistema de cómputo, y que hace una comparativa con los sistemas de nuestro cuerpo por ahí en alguna diapositiva. Pero aquí la pregunta es muy general. Si yo, por ejemplo, les preguntara qué es un sistema, ustedes cómo me pudieran responder esa pregunta, no tan enfocada a la parte de la computación. Alguien que tenga una idea o no se les viene nada a la mente. Como que no les hace referencia a nada o tienen dudita con el concepto. O para hacerlo un poco más sencillo, si yo, por ejemplo, les dijera, mencióname un sistema con el que cuenta el cuerpo humano, ¿cuál pudieran ustedes mencionar? Un sistema nervioso, por ejemplo, ¿no? Ese es uno, muy bien. ¿Qué otro sistema, por ejemplo, con qué otro sistema cuenta el cuerpo humano? Con el sistema de endocrino, algo así de hormonas. Endocrino, sí, el nervioso es uno, el endocrino es otro. ¿Qué otro sistema tenemos? Sistema respiratorio. Respiratorio. El respiratorio. El ¿Qué inmunológico. otro sistema? Inmunológico. El inmunológico, sí. Hay muchos sistemas con los que cuenta el cuerpo humano, ¿no? Entonces, cada uno de esos sistemas tiene una razón de ser, ¿vale? Entonces, la definición muy general que pudiéramos tal vez nosotros describir de un sistema, porque si ustedes se dan cuenta, volviendo un poquito a la parte de los sistemas del cuerpo humano, el sistema respiratorio, por ejemplo, o el digestivo, que son los más fáciles de describir. Por ejemplo, el sistema respiratorio, pues es la nariz, los pulmones, no sé, la tráquea o las vías respiratorias, no sé, todas esas partes que componen ese sistema, como en el digestivo, que es el estómago, el intestino delgado, el grueso, la boca, los
todo eso, ¿no? Todo eso que compone ese sistema son un conjunto de elementos que lo que tienen como objetivo es que, pues que se digiera la comida, ¿no? Que se aprovechen los nutrientes del alimento. Por ejemplo, en el caso del sistema respiratorio, bueno, pues que el oxígeno que entre se filtre y que pues podamos nosotros aprovechar el oxígeno que hay en la atmósfera, ¿no? Ese es, por ejemplo, el objetivo del sistema respiratorio. Entonces, yo de manera formal y en pocas palabras para no escribir el concepto formal o el concepto exacto de lo que es el sistema, pudiera yo decir que es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí y que tienen como objetivo solucionar cierto problema, ¿no? Entonces, tal vez eso pudiera ser, ¿no? Porque si se fijan, ¿por qué lo digo como conjunto de elementos? Porque todo sistema, pues no es, un sistema no se puede considerar un solo elemento, ¿no? Un sistema, pues van a ser varios elementos. Por ejemplo, regresando un poquito al ejemplo de los sistemas con los que cuenta el cuerpo humano, pues nosotros ya sabemos que un sistema, pues como el inmunológico o como el digestivo, que era el que les mencionaba, pues no solamente está compuesto por el estómago, ¿no? Pues también incluyen los intestinos y los demás órganos que lo componen. Entonces, por eso nosotros decimos que es un conjunto de elementos. No pudiera decir que un solo elemento, pues es un sistema, a menos que pues cambie ahí la cosa, ¿vale? Pero podríamos decir que es un conjunto de elementos que están relacionados. ¿Por qué están relacionados? Porque pues se supone que están relacionados porque deben de cumplir un fin en común, ¿sí? ¿Cuál es ese fin o cuál es ese objetivo? Pues nosotros no sabemos, puede ser, como les digo, en el caso del sistema digestivo, pues digerir la comida, en el caso del sistema respiratorio, pues que se aproveche el oxígeno, que se mantenga el oxigenado el cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces se supone que es tal vez la definición a grandes rasgos sería esa, ¿no? Conjunto de elementos que están relacionados entre sí y tienen un objetivo en común, tal vez lo pudiera yo definir así, ¿no? Tal vez ustedes buscan la definición, ahorita yo, por ejemplo, la googleo y me dice que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí para lograr un mismo objetivo. Más o menos lo describí con esas palabras, ¿no? Entonces, pero pues palabras más, palabras menos, así es como pudiéramos nosotros definir a grandes rasgos lo que es un sistema, porque ojo, lo que estamos haciendo es definir un sistema en general. Ahora regresándonos a la parte de la computación, ¿por qué nosotros decimos o tomamos esta parte como una definición que nos interesa? Porque si ustedes observaron en las diapositivas, mencionaban mucho la parte del sistema de cómputo, ¿sí? Un sistema de cómputo por medio... ¿Por qué? Sí, adelante. Sí, adelante. Era lo que quería decir que en la computación, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, en una computadora tendría que ser el sistema operativo, pues para cargar los programas, ¿no? Pero también Puede necesitamos ser. que tenga todo lo que es el teclado y todo eso, pues para meter la información, ¿sí? ¿Podría Que ser por eso o no? ejemplo, es eso perfectamente. Por ejemplo, el sistema operativo pertenece a la parte del software, ¿sí? Es un sistema de cómputo, el sistema de cómputo está compuesto, perdón, por dos partes. Lo que es el software, donde está el sistema operativo, los programas y demás, que es lo que nos toca estudiar en el siguiente tema, y lo que es el hardware, ¿sí? Que es lo que mencionábamos, el ratón, el teclado, el monitor, el CPU, la tarjeta madre, la memoria RAM, entre muchos otros elementos que tienen que ver con el hardware y que vamos a estar revisando enseguida en esta actividad, ¿sí? Entonces, por eso es importante entender la definición de sistema, porque un sistema de cómputo, pues se supone que se compone de eso, de ciertos elementos que tienen ciertas características en común o que están relacionados entre sí, porque tienen que resolver ciertos problemas. En este caso, nosotros sabemos que los sistemas de cómputo pues tienen muchos usos en diversas áreas, porque fue lo que estuvimos revisando al inicio, ¿no? Entonces, ese pudiera ser tal vez la definición en este caso de sistema y el por qué lo mencionamos en esta parte. Y pues los ejemplos que deseamos, ¿no? O sea, los ejemplos pueden ser muy generales, sistema respiratorio. Y voy a poner otro. Por ejemplo, si nosotros hablamos de sistema educativo, ¿a qué nos referimos? ¿A qué de qué se encarga el sistema educativo? ¿Por qué está compuesto el sistema
educativo. Por ejemplo, hablando de México, del país de México, de nuestro país, ¿el sistema educativo de qué se encarga o de qué está compuesto o para qué es, para qué me sirve? ¿Alguien se ha preguntado eso? Pues se supone que hay 3 sistemas educativos, el sistema medio superior, el Muy sistema, bien. pues el sistema, ¿cómo Pues, se llama? digamos, el básico, ¿no? El Porque esos están básico, ahí todos los exacto, de y primaria, el secundaria, ¿no? superior, ajá, Ujú, medio sí, ujú, superior que sería las universidades. muy bien. Sí, a los posgrados y todo eso, ¿no? Exacto. Entonces, se supone que en el sistema educativo, pues de qué se encargan, bueno, pues hay muchas áreas que lo que hacen es que, pues, encargarse de ir gestionando. Por ejemplo, el área encargada de la parte de la educación media superior, pues no se puede encargar también de la educación básica, ¿no? Porque pues son Claro. áreas o sistemas educativos diferentes, ¿no? Entonces, todo, por ejemplo, los programas educativos, pues no los va a gestionar los programas educativos, por ejemplo, del nivel básico, pues no los va a gestionar el nivel medio superior también, porque pues son niveles diferentes y pues hay diferentes áreas de conocimiento, ¿no? Entonces, se supone que por eso pues es un sistema educativo, se puede decir, ¿no? De todo el país. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, no sé si alguien de ustedes tenga parientes o conocidos en Estados Unidos, no sé si sepan que, por ejemplo, allá la prepa se inicia a diferente edad que aquí en México, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como el bachillerato, la preparatoria, este, o por ejemplo, que allá ya no manejan los mismos grados de estudio como aquí, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser el mismo sistema, porque el sistema educativo en todos los países tal vez funciona de una manera similar, pero no bajo los mismos objetivos o bajo las mismas reglas, ¿no? Entonces, es un mundo muy amplio, pero como les digo, esto lo estamos tratando de entender para enfocarlo a la parte de la computación, ¿vale? Entonces, pueden mencionar ahí algunos otros conceptos ustedes o algunos otros sistemas que ustedes se les vengan a la mente, como les digo, es muy general, pero a grandes rasgos tal vez así pudiéramos contestar esta pregunta, ¿no? La siguiente parte nos dice, explica por qué a un equipo de trabajo se le considera un sistema. ¿Por qué nosotros pudiéramos considerar a un equipo de trabajo como un sistema? ¿Quién me pudiera decir eso? Adelante, Ale. Profe, pues en este caso sería porque lleva un orden para llevar ciertas actividades. Por ejemplo, usted tiene un sistema para darnos, porque no nos puede explicar una cosa que aún no sabemos. Usted lleva un sistema, nos va explicando primero la historia de la computación y así se basa el sistema. Puede ser, ahí por ejemplo, creo que a grandes rasgos sería tal vez que yo tengo cierto objetivo en común y estoy en comunicación con ustedes, ¿no? Es un trabajo colectivo, trabajo en equipo, ¿no? O sea, mi tarea en este caso es tratar de ir explicando los temas, ¿no? Del curso y en su caso ustedes pues, ir tal vez haciendo sus anotaciones y sus actividades y eso de eso se trata el trabajo en equipo. ¿Cuál es el fin que tenemos, por ejemplo, en común? Pues adquieran ciertos conos de apoyar para que los puedan, ¿no? Entonces, pudiéramos decir que tienen una similitud. ¿Por qué? Porque en el trabajo en equipo se supone que son un conjunto de personas, las cuales lo que tienen en común es un objetivo, ¿no? Asimismo, el sistema tiene un objetivo en común y está compuesto por varios elementos, ¿vale? Nada más que, por ejemplo, en el trabajo en equipo, pues la característica principal es que son conjuntos de personas, tal vez, ¿no? Entonces, pudiéramos decir que sí tienen similitud, más que nada porque se centran en un objetivo en común. Entonces, esa tal vez pudiera ser la similitud más amplia. Tal vez si ustedes indagan, se podrán dar cuenta que hay más similitudes, pero la similitud, pues es esa, ¿no? El objetivo que tienen en común.
O sea, en un equipo de trabajo y en un sistema, siempre hay un objetivo en común, ¿vale? Pudiéramos ahí mencionar algunas otras cosas, pero como les digo, tienen esa similitud más que nada, ¿vale? O alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta hasta aquí. Muy bien. Si no es así, vamos a continuar. La siguiente parte de la actividad ya no son tanto preguntas, es un poquito más, no quisiera decir teórica, pero tiene un poquito más que ver con partes con las que cuenta un equipo de cómputo, ¿vale? Por ahí no sé quién tiene el micrófono abierto. Adán, si pudieras apagar tu micrófono, por favor, no sé si me alcanza a escuchar porque se alcanza a filtrar un poquito el sonido, ¿vale? Por favor, para no tener que... No sé si me escuches. Sí, sí lo escucho. Perdón. Sí, si pudieras silenciar tu micrófono, no te preocupes. O si no alcanzas a ver el icono, ándale, gracias. Si es que se alcanza a filtrar un poquito el ruido, gracias. Miren, ahí por ejemplo, ustedes pueden observar en pantalla una tabla que yo creé en este documento. En esta tablita, lo que yo estoy haciendo es mencionar ciertos componentes de mi equipo de cómputo o de mi sistema de cómputo, como ustedes lo quieran llamar, y la función, así como una imagen referente al componente en cuestión, ¿no? Y el tipo de dispositivo. Nosotros tenemos 3 tipos de dispositivo de acuerdo a la función que cumplen. Si ustedes recuerdan en las diapositivas, yo les mencionaba que un sistema de cómputo trabaja a partir de 3 tareas, lo que son procesamiento y salida, ¿no? De entrada de datos, procesamiento de estos datos y salida de los resultados, ¿vale? O de la información ya procesada a partir de los datos que introduje. Entonces, ese tipo de tareas se distribuyen también o por medio de ellas se clasifican a los dispositivos, ¿sí? Aquí nos dice la indicación, escribe en el siguiente cuadro función y tipo de dispositivo, ¿sí? La imagen también la vamos a meter, pero eso ahorita les indico cómo, ¿no? Los 3 tipos entonces de dispositivos que nosotros podemos encontrar son los de entrada, los de salida y los de almacenamiento. A los de almacenamiento se les conoce como dispositivos de entrada y salida, digamos que tienen una función mixta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tomé como ejemplo un componente que es de los más sencillos de identificar y que creo que les puede ser a ustedes de ayuda, ¿sí? El componente que yo tomé fue el monitor, ¿no? El monitor, pues su función básica y principal es mostrar la información que nosotros tenemos almacenada en nuestro equipo o que nosotros queremos visualizar de nuestro equipo, ¿no? Por eso aquí no lo muestra el concepto así, muestra la información de tu equipo como imágenes y textos, ¿vale? Anteriormente yo lo mencionaba como muestra la información almacenada, pero no necesariamente tiene que estar almacenada la información en mi equipo para yo poderla visualizar. Puede ser que yo esté visualizando información en una página web y esa página web no está almacenada en mi equipo. Entonces, es un poquito más amplio el concepto. Entonces, por eso la función tal cual sería esa, mostrar la información de tu equipo como imágenes y textos, entre muchas otras cosas que puede darme un Ojo, como yo les vuelvo a repetir, yo lo hice en forma de tabla, pero si en su caso se les complica realizar una tablita en un archivo de Word, lo que ustedes pueden hacer es utilizar alguna otra aplicación que a ustedes se les facilite para poder ir desglosando esta información, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo lo hice en tabla, pero tú puedes en tu caso poner monitor, función, de manera tal vez textual, sin necesidad de meter la imagen en una tabla, la información en una tabla, sino más bien ir agregando esa información en un documento de manera más textual, sin necesidad de insertar tablas y demás, ¿no? Entonces, es opcional, yo creo que esta es una manera muy sencilla de hacerlo, pero si a ustedes se les complica, lo pueden hacer de una manera un poco diferente, no importa, aquí lo importante es aprender a identificar el componente que tenemos en cuestión, qué función lleva a cabo,
cuál es una imagen de referencia y qué tipo de dispositivo es, si es un dispositivo de entrada, de salida o de almacenamiento. En este caso, el monitor es un dispositivo de salida. ¿Por qué? Porque lo que hace es mostrarme la información, ¿sí? Muestra la información que está en mi equipo. O sea, ya después de que se procesó toda la información, me la mostró, ¿sí? Caso contrario, por ejemplo, a la parte del micrófono. Si yo, por ejemplo, me dedico a googlear y digo, bueno, voy a googlear, ¿para qué sirve un micrófono? Pero un micrófono en la parte, un micrófono para una computadora, ¿vale? Porque si yo, por ejemplo, me dedico a googlear la definición o la función más bien de lo que es un micrófono en general, pues me van a aparecer algunos otros datos que pues tal vez no me sean de mucha utilidad, ¿no? Entonces, yo debo de buscar en internet micrófono, ¿sí? Pero un para computadora o para PC, porque si yo tal vez lo enfoco a un micrófono en general, pues me va a aparecer un micrófono pues de los que se utilizan tal vez para cantar o en los karaokes o en algún otro lugar, ¿no? Entonces, si yo tal vez googleo un micrófono para PC, de lo que se encarga es de captar el audio para grabar sonidos o comunicarnos con otras personas. Entonces tiene tres usos. Grabar el audio, ese pudiera ser uno de los usos que nosotros le pudiéramos dar. Audio o sonido. El audio o sonidos, porque también no necesariamente pudiera ser audio, pudiera ser tal vez algún sonido, la voz, etcétera. Más bien captar el audio, más bien en lugar de grabar lo voy a poner como captar, porque en realidad es captar así. Captar audio o sonido, porque lo capta, en realidad no lo graba, en realidad se está grabando en el equipo, no lo está grabando el micrófono. También nos sirve captar el audio. El audio lo voy a poner como sonido o grabar o comunicarse, más bien el esta, comunicarse, ¿sí? Con otras personas. Esa es la función de lo que es el micrófono. Ahora, aquí es donde viene lo bueno, porque tal vez nosotros podemos decir, bueno, pero pues la imagen del micrófono, eh, acuérdense que hay que enfocarlo a los micrófonos para PC, porque nos va a aparecer ahí la imagen de un micrófono, como les digo, de los que utilizamos nosotros para el karaoke, o de los que utilizan la mayoría de personas para los eventos, ¿no? Teléfonos que nos permiten grabar audio en nuestra computadora tienen una forma un poco diferente. Por medio de los audífonos y también al mismo tiempo pues tienen integrado un micrófono. Ese es el componente que a mí me faltó, además en nuestro caso tal vez pues, agregar a nuestra, la pegamos aquí, recuerden, y el tipo, se supone que en este caso este dispositivo sería un dispositivo de entrada. Y lo pongo entre paréntesis para que no haya confusión, ¿vale? Este se supone que sería un dispositivo de entrada.
Muy bien. No sé si me escuchan. Adán, adelante. ¿Sí me escuchan? Tuve un A mí se poquito, me no sé si corta ya el me audio. escuché exactamente. Como que se va el audio, profesor. Como que se Sí, el audio entrecorta fue el que se mucho fue, el no se audio y preocupen, no tuve se un le pequeño corte entiende. aquí con mi, sí. Ajá, ¿ya se escucha un poquito mejor o siguen sin escucharme bien? Se entrecorta un poco, pero sí, ya se le empieza a entender mejor. Así ha estado en Un toda poco la mejor, clase. Yo pensé que era en sigue internet. muy bien. Igual hay una disculpa. Sí, no se preocupen, aquí fue lo que estuve checando, que tuve un pequeño corte, me parece que es por el clima, pero igual les ofrezco una disculpa. Voy a revisar enseguida. ¿Pueden escucharme ahora sí de buena manera? Sí, profe, ya, un poco. Muy bien, gracias. Igual con Ceci, no duden ahí en WhatsApp o en este medio, ahí no disculpa, yo corto, estoy usando aquí la línea y sí, batallar un poquito. La imagen es nítida, sí se alcanza a visualizar, tienen problemitas. La imagen sí está bien, profe, se ve bien. Muy bien, gracias. En- Enseguida, entonces, muy bien, parece que ya está un poquito mejor. De todas maneras, si todavía tienen problemas para escucharme, me lo hacen saber. Ya no vamos a tardar mucho tiempo, ya nada más les explico cómo se llenaría la tablita para no dejarlo así al ahí se va, ¿vale? Y tenerlo ya un poquito más completo, ¿vale? Bueno, no sé si pueden alcanzar a observar, yo agregué, es lo que les estoy mostrando aquí, ¿no? Entonces, tenemos aquí, en este caso, la función del dispositivo del componente en cuestión y tenemos la imagen, ¿sí? Que en este caso, la imagen que tenemos por acá, pues es la imagen de un micrófono. Creo que a ustedes les ha tocado verlos. Si les ha tocado ver videos en YouTube de podcast, cómo se graban los podcasts, se podrán dar cuenta que muchos de estos micrófonos son los que utilizan los creadores de contenido, ¿no? Entonces, pudiéramos agregar una imagen de este tipo, aunque hay otro tipo de micrófonos que pudiéramos nosotros también agregar. Como les mencionaba, este componente un componente de entrada porque capta el audio, capta la información, se pudiera decir, ¿no? Que la información en este caso entra en forma de audio y ya después se procesa para poder nosotros escucharla a través de las bocinas, ¿no? Entonces, hay varios componentes que nosotros vamos a estar indagando, por ejemplo, tarjeta de video, vamos a revisar cuál es su función, el módem, las bocinas, el disco duro, la tarjeta de sonido, la impresora, la tarjeta de red, la memoria USB y el ratón, que son, pudiéramos nosotros decir, los componentes más importantes, ¿sí? No sé si hasta aquí tengan dudas con lo que se va a realizar en la actividad que se va a quedar pendiente en esta clase. Si me se vuelve a entrecortar. Muy bien, por ahí alguna duda que tengan, algún duda claro, alguna duda con cómo se va a ir llenando. No sé si alguien quiera participar. La imagen me dicen por ahí que se ve muy bien. Recuerden que les voy a estar compartiendo esta información en la plataforma para que ustedes las puedan revisar. No sé si tengan dudas entonces hasta aquí. Muy bien. Bueno, creo que hasta el momento no tienen dudas, ¿verdad? Voy a agregar la información del siguiente
componente para ya, para digamos que quede un poquito más claro. En este caso, el siguiente componente que nosotros tenemos son las famosas tarjetas de video, ¿no? Voy a agregar aquí la imagen porque yo creo que estoy seguro que muchos de ustedes las desconocen. Las tarjetas de video por lo regular se ven así, ¿sí? En este caso, esta es una tarjeta de video. Por lo regular se utilizan o la utilizan mucho los creadores de contenido, los arquitectos, las personas que se dedican a la edición de audio y video, o más bien a la, sí, a la edición de video, a la edición de imágenes, etcétera, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí la imagen. Lo que ustedes pueden hacer es buscar información acerca de cómo es que funciona una tarjeta de video, ¿no? Acuérdense que lo que vamos a hacer es buscar la función de la tarjeta de video, para qué me sirve y demás, ¿no? En este caso, recuerden que no es necesario agregar información tan extensa, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a agregar la información que saqué de Internet y en Internet me dice que la función básica de una tarjeta de video es procesar y mostrar imágenes en una computadora. Aquí hay una palabra muy interesante con la parte de procesar. Si yo, por ejemplo, les dijera procesar, ¿a qué se referirá? Pues se supone que en este caso lo que hace es la información que yo tengo en mi computadora, la procesa para poder entregarme una imagen lo más nítida posible, ¿no? Entonces, en este caso, la tarjeta de video pudiéramos nosotros clasificarla como un dispositivo de salida, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a lo más básico, pudiera decir que es un dispositivo de salida porque lo que hace es toma la información que existe en mi computadora y la procesa para que la imagen me la pueda enviar al monitor de la manera más nítida posible. Como les digo, este tipo de dispositivo lo utilizan mucho en las computadoras de las personas que se dedican a edición de video, a edición de imágenes, a realizar renders como los arquitectos o los ingenieros civiles, etcétera, ¿no? Entonces se supone que este tipo de actividades, para este tipo de actividades es que están diseñadas las tarjetas de video en su mayoría, no quiere decir que el 100%, ¿vale? Entonces, esta sería, digamos, el ejemplo perfecto de cómo es que nos pudiera ir quedando nuestra actividad, ¿sí? Se supone que en este caso ya contestamos las primeras preguntas. Como les digo, todas estas preguntas son con base en sus conocimientos o una indagación, una investigación que ustedes pudieran llevar a cabo acerca de ciertos conceptos y posteriormente en la parte 2 o en la segunda parte ir llenando esta tablita. Como les decía hace un momento, si a ustedes se les complica ir realizando una tabla, pueden ir insertando la información de cada uno de los componentes con la imagen y después explicando si es un dispositivo de salida o de entrada o de almacenamiento, ¿sí? Como ustedes se pueden dar cuenta, los dispositivos que nosotros hemos indagado son tres. Bueno, yo ya tenía uno que era el monitor, pero hasta el momento llevamos dos dispositivos de salida, como lo son el monitor y la tarjeta de video, y un dispositivo de entrada, como lo es el micrófono, ¿no? Pues, posterior a eso tenemos el módem, que es un dispositivo de entrada-salida. Ya en cuanto ustedes lo revisen se podrán dar cuenta el por qué, pero así es como pudieran ir indagando, ¿no? Pueden ir indagando ustedes acerca de esta información de la función del componente, una imagen y de qué tipo es, si es de tipo salida, entrada o almacenamiento, dependiendo el tipo de dispositivo en cuestión. No sé si hasta aquí tengan dudas, si alcanzan a visualizar bien la imagen, si tengan algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia.
Bueno, creo que hasta el momento todo muy claro, ¿no? Entonces, como les digo, este documento ya completo se los comparto en un momento más para ya no quitarles tanto tiempo y para que lo tomen también como referencia. Las diapositivas que utilicé también se las comparto en un momento más en la plataforma para que ustedes las puedan descargar, las puedan revisar a detalle, con tiempo y demás, y ustedes pues tengan a la mano todo este contenido. En la plataforma recuerden que ya se encuentra la fecha de entrega de la actividad de la semana pasada, de la clase pasada, ¿sí? Di un poco más de tiempo para que ustedes puedan ir revisando la información y lo puedan ir haciendo a sus tiempos, ¿vale? Más o menos, me parece, enseguida se los compruebo, pero la fecha de entrega quedó para el día 9 de septiembre. O sea, sé que ese día o hasta ese día ustedes tendrían para entregar la actividad de la clase anterior, ¿sí? La actividad de esta clase también, como se pueden dar cuenta, es bastante extensa, entonces por esa razón lo que yo voy a hacer es dejar un poco de más tiempo para que ustedes la puedan entregar, ¿sí? De esa manera, pues no se ven tan presionados a la hora de estar entregando todas y cada una de las actividades, ¿vale? Entonces, se supone que la actividad pasada era una presentación electrónica. En esta parte, lo que como vamos a titular esta actividad es como el pequeño cuestionario y la tabla de componentes para que ustedes lo tengan a la mano, ¿vale? Entonces, la actividad que quedó pendiente, digámoslo así, la clase pasada, la vamos a tener como fecha límite de entrega hasta el 9 de septiembre antes de las 2:25. Esa fue la hora y la fecha que tienen como límite. Para esta actividad voy a dar más o menos al mismo tiempo, digamos las 2 semanas, para que ustedes puedan irla realizando a su ritmo y puedan irla entregando también en cuanto puedan, ¿vale? No sé si alguno de ustedes tuvo problemas para acceder a la plataforma o si ha podido acceder de buena manera y no ha tenido problemas para visualizar los contenidos. No sé si me puedan comentar. En la plataforma no se pueden ver las clases grabadas, Inge. Se supone que hasta que hasta que sube el director el video a la cuenta oficial de YouTube es cuando yo les puedo compartir el link. Y les puedo compartir el link desde esta plataforma que es Teams, pero algunos batallan un poquito para acceder. Entonces, por esa razón me espero hasta que él me manda el archivo de YouTube para podérselos compartir. De todas maneras, en la plataforma se supone que se los podría compartir, pero casi siempre se sube el video mucho después, entonces es por eso que batallamos un poquito, pero no se preocupen, de todas maneras el video de la clase se los puedo estar compartiendo en el grupo de WhatsApp, ahí si ustedes mismos pueden ir haciendo presión para que también el director vaya viendo que pues necesitamos el link, ¿vale? De todos modos yo le voy a hacer el comentario para que lo más pronto que se pueda se suba la clase a YouTube y ustedes puedan acceder a ese link lo más pronto posible. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Todo claro hasta aquí Profe, me parece, ¿verdad? profe, una pregunta, Adelante. ¿sería con estas 2 actividades que llevamos? Técnicamente sí, porque la primera actividad era como de prueba en realidad, ¿sí? La primera actividad, de hecho, solamente dejé una semana de prueba, entonces, digamos, para subir la actividad y muchos no la alcanzaron a subir. Entonces, se supone que ya de la actividad 2 para adelante, ahí sí nos vamos a dar los tiempos que es y hasta ahí. Entonces, igual no se preocupen. Yo entiendo que creo que muchos de ustedes se unieron al grupo hace poco, ¿no? Creo que no estuvieron desde la primera clase o me equivoco. Entonces, ¿cuál es aparte de esta actividad, qué otra actividad fue la anterior, profe? La actividad anterior fue lo de la presentación electrónica. Teníamos que hacer una presentación electrónica acerca de la historia de la computación. Les compartí en la plataforma esa actividad
y se iba a realizar con base en la información que les presenté en la clase anterior, ¿sí? Iba a ser una síntesis, digámoslo así, que pudieran ustedes realizar en PowerPoint. Si no son muy diestros en PowerPoint, no hay problema, pudieran hacerla en otra aplicación que a ustedes se les facilite. Lo importante ahí es tratar de rescatar lo más importante o los datos más importantes de la historia de la computación. Fue la actividad que quedó pendiente en la clase anterior, que como les decía, tienen como fecha límite hasta el próximo sábado antes de las 2:25 para que no haya problema. Ok, profe, muchas gracias. Por nada. Bueno, ¿alguna otra duda, algún comentario? ¿Todo claro hasta el momento? Adelante, Adán. Profe, una pregunta. Lo que pasa que Sí, luego a adelante. veces, como ahorita no alcancé a entrar a tiempo, entonces, del Ujú. tema que está tocando ahorita, realmente, pues la mitad lo entendí, pero la otra mitad no la entendí. Entonces, No hay problema. los, La clase los, se queda grabada. Ajá. sí, sí. Entonces, ¿cuánto tiempo límite nos va a dar Para para esta entregar actividad, las tareas? Sí. la actividad por lo regular siempre les voy a dar 2 semanas. Como les digo, la primera actividad sí dejé una semana porque lo que necesitaba era ver si ya podían acceder a la plataforma. Entonces solamente dejé una semana para hacerla, no se les fueran juntando actividad, 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 pero ya a partir de aquí, cada actividad van a tener 2 semanas para entregarla. Supongamos la actividad de la clase pasada, ya se les fue ahorita una semana, entonces ya tienen solamente una semana para entregarla porque ya se pasó una semana. Y la actividad de esta clase de hoy tienen 2 semanas a partir de hoy para entregarla. Entonces, así lo vamos a manejar 2 semanas, para que lo hagan a su ritmo y puedan ir entregando paso a pasito. Ok, me parece perfecto. Así está bien. Muy bien. Sí, no, Gracias. igual las clases también quedan grabadas por si tienen dudas, ahí la pueden revisar. Como les digo, ya que tenga yo el link de acceso a YouTube, pues ya se los comparto en el grupo de WhatsApp o en la plataforma, en los dos lados. Muy bien, Sale, ¿alguien más que gracias. tenga alguna duda? Por nada, Dan. Sí, profe, yo una duda por ahí. Sí, adelante. Este, disculpe, las tareas que se están subiendo al programa ahí hasta al link donde Ujú. estamos A trabajando, la plataforma. a la plataforma, Ujú. ¿no se están calificando o sí se están calificando? Sí, nada más que, Sí. por ejemplo, ahí me espero lo más que puedo para que suban. Por Ah, ok. ejemplo, algunas de las actividades que me enviaron al inicio, ya creo que ya califiqué todas. De hecho, si acceden a la plataforma les va a aparecer su calificación. Pero la actividad de la clase pasada no la he calificado porque todavía no se cumple la fecha límite. Entonces, lo que hago es esperar hasta que ya todos subieron, ya que se cerró la tarea, ya es cuando empiezo a calificar. Pero sí, ya de hecho la actividad de la primera clase ya está calificada. Ok, gracias, Inge. Sí, por nada. Bueno, pues si no hay dudas, yo creo que dejamos hasta aquí la clase para no quitarles mucho tiempo y no hacerlo más cansado, más tedioso, igual que puedan ir a seguir con sus actividades. Como les digo, la clase queda grabada. En cuanto yo tenga el link para que puedan acceder a YouTube, se los comparto. Se supone que les puedo compartir el link de la reunión o de la clase para que puedan acceder a la plataforma directamente de Teams, pero creo que muchos tienen problema. Entonces, igual por esa razón, pues ya no lo vamos a hacer así, sino hasta que esté el link de YouTube, ¿vale? Entonces, si no hay más comentarios, no sé si alguien más quiera comentar algo más, lo vamos a dejar hasta aquí. Enseguida les comparto en la plataforma las diapositivas que utilicé para que ustedes puedan revisarlas y el documento que estuve editando durante la clase, que es el documento que vamos a utilizar como base para su actividad, ¿vale? Que va a quedar pendiente para dentro de 2 semanas.
¿sí? Ahí para que lo chequen en la plataforma. ¿Vale? Inge, antes que se me vaya, Inge, una duda que Sí, tengo. adelante. Sí, dime. Están investigando de la computación. Yo en su momento llevé computación, pero no la llevé tan a ciencia cierta. Ajá. La pregunta es, ¿vamos a llevar programas, por ejemplo, programas de Office, como de Excel, Word, PowerPoint Sí, ¿sí? de hecho, más adelante ya se van a estar utilizando. Ahorita, por ejemplo, todas las actividades se las pido en Word o en PowerPoint, por ejemplo, las dos que llevamos, porque son actividades muy básicas y las puedes ir haciendo con lo poquito, mucho que sabes de Word. Por ahí, revisando sus presentaciones, vi que algunos ya tienen noción. Entonces, pues también de esta manera yo me doy una idea más amplia si ya conocen ciertas herramientas o si todavía por ahí le batallan. Pero ya más adelante, ya que pasemos la parte teórica, nos vamos a dedicar ahora sí a explicar todas y cada una de las herramientas. Ahí sí nos vamos a aventar buen ratito, pero eso es paso a pasito. Entonces, ahorita todas las actividades las pueden realizar por medio de Word o PowerPoint. En Excel no nos vamos a meter tanto porque no está tan relacionado con las primeras actividades, pero más adelante lo vamos a revisar. De hecho, si revisan el temario, hay algunas otras materias donde sí nos vamos a enfocar a lo relacionado con las aplicaciones y sus herramientas y sus usos. Ok, perfecto, Inge, gracias. Muy amable. Sí, por nada. Muy bien. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna pregunta? ¿Todo claro hasta aquí? Bueno, si no hay más, entonces me despido. Que pasen buena tarde y nos estaríamos viendo entonces el próximo sábado a las 2:30, ¿vale? En un ratito más les comparto en la plataforma los contenidos que utilicé y más adelante, en cuanto tenga el link de acceso a la clase grabada, se los comparto en el grupo de WhatsApp para que se les haga un poquito más rápido, ¿vale? Gracias, Inge. Buenas tardes. Por nada, Gracias. cuídense, Gracias. nos vemos. Buenas tardes. Bonita tarde. Gracias, igualmente.